Dios, Pachino, no podéis ir más rápido. Noto segundo a segundo cómo me crece el pelo. Alonso, si acelero, este trasto se quema. Que no me... Que no puede ser, hombre, que estoy coche del año Alonso. Ah, venga. Mira, estas son las prisas. Ah, no, si ahora será culpa mía. Me dicen que el coche de reemplazo está a punto de llegar. Ahora sí que vamos a llegar rapidito, ¿eh, Alonso? ¡Qué locura! Ya ves. Me refería a la operación Mincemeat. Tiene nombre de pastelito, utiliza un cadáver para engañar al enemigo. Hay que tener la imaginación de un escritor para que se te ocurra algo así. Es que lo era. Se llamaba Ian Fleming. Trabajaba para el Servicio Secreto Británico. Luego se hizo novelista. Creó a James Bond. ¿Y ese quién es? No me digas que no conocéis a 007. Superagente 86. Entonces de Anacleto, agente secreto, ni hablamos, ¿no? Madre mía, colega. Bien, Ian Fleming, sencillamente. Sin él no estaríamos hoy aquí. Ian Fleming tuvo una vida apasionante, interesantísima, digna de que se hiciera no solo una, sino varias películas. Y se han hecho. Me llamo Eduardo y hoy voy a contaros las apariciones que ha tenido Ian Fleming, el creador de James Bond, en obras dramáticas, tanto con el cine como en la televisión. Vamos a contar brevemente su vida para saber un poco a qué atenernos sobre lo que fue real y no fue real en su biografía, y después pasaremos a ver esas apariciones, las cuales muchas veces han entrado directamente en el reino de la fantasía. Ian Fleming nació el 28 de mayo de 1908 en Londres, una fecha que después adjudicaría a Ernest Stavros Blofeld. Su madre era Evelyn St. Croix Ross y su padre Valentin Fleming. Valentin Fleming murió como un héroe en la Primera Guerra Mundial y dejó viuda a su esposa Eva Fleming, con 4 hijos. Uno de los cuales pues, era Ian Fleming, obviamente. De sus hermanos, uno de ellos llegó a ser un famoso escritor llamado Peter Fleming, que escribía sobre todo historias de viajes. Luego, hablando de temas de novela, su madre tuvo una larga relación, ya viuda, con un pintor del cual tuvo una hija, llamada Amaryllis Fleming, que iba a ser una notable chelista. Ella no se podía casar legalmente con el pintor porque hubiera perdido la pensión de viudedad de su marido. Ian Fleming no fue un buen estudiante, asistió a la escuela Dunford, donde lo pasó muy mal, fue a Eton, donde no resaltó académicamente, pero sí que destacó en atletismo, y su estilo de vida hizo que sencillamente le expulsaran. Luego estuvo en una escuela militar, en Sandhurst, pero ahí pasó menos de un año y no consiguió ninguna graduación, lo que sí consiguió fue una gonorrea. Bueno, posteriormente estuvo en Suiza, concretamente en la localidad de Kitzbühel, y ahí estuvo en una pequeña escuela privada en la cual aprendió idiomas y le sirvió para también acceder a la Universidad de Múnich y a la de Ginebra. Todo eso era para, digamos, prepararle en el sentido de que pudiera acceder a la carrera diplomática y entrar en el Foreign Office. Pero aquello no resultó, sino que lo que hizo fue encontrar trabajo como periodista en la agencia de noticias Reuters. En 1933, Fleming viaja a Moscú para cubrir lo que se llamaban los juicios farsa contra 6 ingenieros británicos de la compañía Vickers. Luego también empieza a trabajar como banquero, pero eso es un trabajo que no le va y fracasa miserablemente en los 2 bancos en los que estuvo. Luego, en 1939, Fleming comienza una relación sentimental, y de otra clase, con Anne O'Neill. He puesto aquí los 4 nombres legales que tuvo, porque nació como Anne Geraldine Mary Charteris, se casó con el tercer barón O'Neill, por lo cual llegó a ser Lady O'Neill, y fue entonces cuando conoció a Ian Fleming. Esta relación que tuvo con Fleming se mantuvo durante mucho tiempo. El barón O'Neill murió durante la Segunda Guerra Mundial
y después ella quería casarse con Fleming, pero Fleming quería seguir siendo soltero y ella se casó con el segundo vizconde de Rotherham, por lo cual fue vizcondesa. Y bueno, después veremos que ella siguió manteniendo la relación con Fleming, se quedó embarazada de Fleming, se divorció y se casó finalmente con Ian Fleming. Y llegó a ser Anne Geraldine Mary Fleming. Pero está en la Segunda Guerra Mundial y eso es un revulsivo total para Fleming. Es reclutado en 1939 por el contraalmirante John Godfrey, director de la inteligencia naval y futura inspiración para M. Se convirtió en su asistente personal. Y el código de Fleming era 17F. A pesar de que aparentemente Fleming no tenía cualificaciones obvias, resultó ser un elemento muy valioso y sobresalió en la administración. Pero es que además realizó una serie de tareas, por ejemplo, preparar una cosa que se llamaba el Memorandum Trucha, que consistía en una serie de ideas muy alocadas, pero cuyo objetivo era conseguir confundir al enemigo. Entre ellas, lo que hemos visto antes en el vídeo, la llamada Operación Carne Picada. Fue una idea que fue suya, aunque después fueron otros quienes lo llevaron a la práctica. También conoció a una mujer llamada Muriel Teresa Wright, que bueno, tuvo una relación con ella. Fleming era muy mujeriego, entonces bueno, podía tener relación con varias mujeres a la vez. Y esta fue una compañera del trabajo donde él estaba, pero que murió en uno de los bombardeos de Londres por parte de los alemanes. Esto ha sido reflejado posteriormente en varias de las series de televisión que se han hecho sobre Fleming. Bien, aparte del Memorandum Trucha, que hemos mencionado ya, pues él ideó un par de operaciones más, que se sepan, la Operación Rattles y la Operación GoldenEye. La Operación Rattles consistía en obtener un bombardero alemán, hundirlo en el Canal de la Mancha y así cuando fueran a rescatarles intentar conseguir una máquina descodificadora Enigma, que era un sistema que utilizaban los animales para cifrar sus mensajes secretos. Luego también ideó la Operación GoldenEye, que era una operación que no se llevó a cabo, pero que consistía en crear una red de agentes alemanes en España, por si acaso los alemanes se les ocurría invadir España para ocupar Gibraltar. Como eso no pasó, pues... Pero bueno, esa operación él fue el que la ideó. En 1941, Fleming, por ejemplo, viajó a los Estados Unidos y allí ayudó a escribir un esquema para lo que se llamó inicialmente la Oficina de Servicios Estratégicos y que posteriormente, después de la guerra, se convirtió en la CIA. Luego también ideó lo que se llamó la Unidad 30, que era una unidad de comandos cuya misión no era solamente destruir cosas, sino conseguir toda la información posible para después que esa información utilizarla para cuando llegaran las tropas a la zona donde habían estado los comandos. Y luego también colaboró, porque esta Unidad 30 fue un éxito total, pues este éxito llevó a crear otra fuerza que fue conocida como Fuerza T, por Target Force, o sea, objetivos, que consistía en enviar también a determinadas unidades para conseguir apoderarse de científicos que estaban detrás de las líneas enemigas y bueno, pues utilizar luego sus propios científicos para ayudar en el esfuerzo de la guerra. Y para conseguir también todo tipo de documentos, personas, equipo y demás. Se han escrito varios libros sobre esto, como podéis ver aquí, Los comandos de Fleming, la unidad de Salto 30. Esto es un libro escrito sobre la historia del nombre que nunca existió, sobre la Operación Carne Picada, y una película que se hizo sobre esta historia. En 1942, Fleming asiste a una conferencia en Jamaica y a pesar de que el tiempo fue horrible, pues decide que después de la guerra él se irá a vivir allí. También comenta a algunos compañeros que su intención es escribir un libro de espionaje que acabe con todos los libros de espías. Esto que aparece aquí es una medalla que le ofrecieron los daneses por su contribución en la vida de oficiales daneses desde Dinamarca a Gran Bretaña durante la ocupación nazi. Bien, terminada la guerra, Fleming es desmovilizado y pasa otra vez a ser un civil, con lo cual pues va a tener que buscarse la vida. Entonces consigue un empleo en el grupo de periódicos Kemsley, de tal forma que estará 9 meses en Londres y se coge 3 meses de vacaciones en Jamaica. Entonces él supervisa la red de corresponsales en todo el mundo
es el director para el extranjero y luego toda esa experiencia pues la utiliza tanto para el periódico como para posteriormente luego escribir las novelas. Bien, como ya hemos contado antes, el primer marido de Anne O'Neill había fallecido durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues ella seguía estando enamorada de Fleming. Y bueno, como ya os he contado antes también, pues ella viajaba mucho a Jamaica, aparentemente para visitar a los amigos vecinos Noel Coward, pero se quedó embarazada de Fleming. Tuvo una hija, pero murió a las pocas horas. Claro, lo que se supuso es que su marido, el vizconde, pues se divorció de ella y finalmente pues Fleming se casó con Anne. Y luego sí que tuvieron un hijo, ¿no? Luego tuvieron un hijo en 1952 que se llamó Castor, efectivamente. Bien, esta historia él la comenzó a escribir el 17 de febrero de 1952 y bueno, él dijo que era por la tensión que le provocaba el pasar a ser un hombre casado. Bien, a partir de entonces se dedica a escribir, también colabora con periódicos escribiendo artículos y demás, y bueno, pues a partir de Casino Royale comienza a escribir aproximadamente cada año una novela de Bond, de James Bond, porque es un éxito y a partir de ahí pues se van produciendo las siguientes novelas. También escribe otras obras como Los traficantes de diamantes, que la escribió en 1957. En 1958 intenta crear un guión para una película, lo que se convertiría en Operación Trueno, pero eso resulta ser un absoluto desastre, que será una de las causas que le provocan un infarto de corazón posteriormente. Bien, finalmente, en junio de 1961, esta es lo vemos aquí leyendo, gracias a Casino Royale, finalmente, en junio de 1961, por fin Harry Salmans y Albert Cuby Broccoli consiguen poner en marcha las adaptaciones para el cine de las novelas de Fleming. En 1963 publica su segundo libro de no ficción, que sería Ciudades Apasionantes, Thrilling Cities, que es una serie de artículos que había escrito para el Sunday Times basados en viajes que había realizado previamente. Bien, conoce lo que es el éxito de las películas de James Bond, pero Fleming era un gran fumador y un gran bebedor, y eso le afectó sobremanera. Ya había sufrido un ataque al corazón en 1953 y el 11 de agosto de 1964 tiene otro ataque al corazón después de comer mientras estaba en un club de golf. Fleming muere el 12 de agosto de 1964 a los 56 años. Sus últimas palabras fueron de disculpa para los conductores de la ambulancia y les dijo: lamento molestaros, chicos, no sé cómo conseguís ir tan rápido con el tráfico que hay actualmente en las carreteras. Bien, Fleming está enterrado en Inglaterra y este es el monumento funerario en el cual están sus restos junto con los de su hijo Castor. Hay una frase en latín que dice: habiendo disfrutado de todos los dones de la vida, ahora decaes. Eso se corresponde con la filosofía de la vida de Fleming, que decía: no malgastaré los días que me quedan en intentar prolongarlos, los aprovecharé. Él prefería vivir intensamente que no vivir de forma a lo mejor más sana, pero más aburrida. Bien, como hemos visto así muy brevemente, esto ha sido un resumen muy breve de lo que es la vida de Fleming, porque si entramos en todos los detalles, pues bueno, daría para un montón de conferencias. Pero, como digo, sobre la vida de Fleming se podían hacer películas y se han hecho. La primera, lo que se llama un biopic, es decir, una película biográfica sobre Ian Fleming, se produjo en el año 1989. En realidad era una película para televisión. Y es una película que está centrada durante sus años en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en la relación que tuvo con entonces Anne O'Neill. Fleming fue interpretado por Charles Dance, que había aparecido como sicario Klaus en la película Solo para sus ojos. En la primera parte, digamos que esta película consta de dos partes. La primera, digamos, unas historias sobre la Segunda Guerra Mundial y luego posteriormente sobre su vida en Jamaica. Entonces, la primera parte muestra a Fleming más como un agente de campo, es una cosa que se va a repetir luego posteriormente en muchas adaptaciones,
que como lo que realmente era, el ayudante del almirante Godfrey. Así, por ejemplo, vemos que se empeña en conseguir que se lleve un submarino alemán en Jamaica para conseguir unas determinadas informaciones a través de un gángster llamado Lucky Luciano, parecido a una operación que os hemos mencionado antes. Y es cierto que Fleming visitó Jamaica, pero no como agente. Aquí le veo, por ejemplo, buceando, intentando recuperar unos códigos y demás, cosa que evidentemente él no hizo. También esto es algo que vamos a ver muy repetido, muy constantemente. Presentar a Fleming como James Bond. De todas formas, también aquí realmente la película comienza con una secuencia en la cual le hace una entrevista y él está contando una serie de cosas. Con lo cual también podemos aceptar que es el escritor Fleming quien se está inventando una historia sobre sus aventuras en la Segunda Guerra Mundial. Luego la segunda parte se centra más en la vida personal en Jamaica, efectivamente, cómo dejó embarazada a Anne, cómo su marido se divorció, en fin. De todas formas, la película no llega hasta el final de la vida de Fleming, sino que termina con una especie de final feliz cuando los dos se casan. En fin, es una historia interesante, un poco lenta en ocasiones, muy descompensada, porque tenemos una primera parte más o menos de aventura, luego una segunda más bien de romance, pero bueno, está relativamente bien. Por lo menos aquí eligieron a un actor que se parecía a Fleming, como hemos visto ya a Charles Dance, y vamos a ver un pequeño vídeo sobre esta película. Junge Dame, Sie haben den ausdrücklichen Befehl zu tun, was Sie für richtig halten. Hauptsache, Sie bringen mir Fleming. Ich sag dir was. Bleibst du am Leben, dann gehen wir in Urlaub. Und wenn ich draufgehe? Spendiere ich dir das Begräbnis. Sehr großzügig. Achtung! Ist dir aufgefallen, dass immer die falschen Leute sterben? Sieh dich um. Wer amüsiert sich hier? Reiche Drückeberger Nichtstuer. Das macht mich so fürchterlich wütend. Du kannst nichts daran ändern. Nicht in der Navy, für diese Leute zu kämpfen. Ich kann Ihnen versichern, Herr Fleming, es war reines Glück. Nein. Ich kann es auch anders sagen, Herr Fleming. It was only luck. Es gibt Berichte, nach denen ein deutsches U-Boot vor Jamaika aufgetaucht sein soll. Wirklich sehr ungewöhnlich. Zum Teufel haben Sie da? Das ist der Code. Das Sie nicht sagen. Und hier ist ein hübsches kleines Souvenir für Sie, Sir. Ein deutscher Brief. Und es wird keine einzige von diesen Operationen mehr für Sie geben, Fleming. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil für Sie jetzt, Gott sei Dank, der Krieg endgültig vorbei ist. Worüber will unser zukünftiger Nobelpreisträger denn schreiben? Ich verspreche dir, Ivor. Ich werde den besten aller Agentenromane schreiben. Und ich schreibe ihn hier auf Jamaika. Ah, Spion auf Jamaika. Niemand wird dir das abnehmen, Ian. Wie willst du ihn denn nennen, dein Spion? Tom Collins? Bueno, esto es una historia que se ha editado muy poco en inglés, solamente una vez que yo sepa. Por eso este vídeo está en alemán. Lo habéis podido notar, ¿no? Bien. Hay todo tipo de alusiones a 007 durante esta historia. Y como veremos también muy a menudo, todas las alusiones que suelen hacerse en esta historia son al Bond de las películas y no al de las novelas. Aquí, por ejemplo, vemos cómo hay una puerta en la cual se cae uno para mostrar un 007. Bueno, ya habéis fijado que aparece Christoph Waltz en un papelito muy secundario. Y luego pasamos a la siguiente adaptación, que ya fue en 1990, que se llama Spymaker, la vida secreta de Ian Fleming, y que bueno, está protagonizada por el hijo de Sean Connery, Jason Connery. Como veis, es una portada, un póster totalmente copiado de una película Bond, porque se pretendió vender como si fuera una película Bond. En este caso, esta es una película que está ambientada, digamos, complementaria. Está ambientada, en este caso, desde la infancia de Fleming hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y la primera parte, pues, diríamos que empieza bien porque es algo realista. Nos muestra a Fleming de niño, sus sueños de aventura, los conflictos con su madre. Curiosamente hay temas que son sugeridos. Por ejemplo, al principio Fleming habla con su madre, a la cual la están pintando. Y como os he comentado antes, la madre de Fleming, ya verás como digo, tuvo una relación con un pintor, que es el que aparece en esta película, aunque no te lo dicen. Luego también aparece la adaptación que tuvo en Eton, en la escuela militar y demás. Y bueno, ya la cosa empieza a desbarrar cuando va a Moscú, porque en vez de limitarse a ser un periodista, se mete en una historia de espionaje.
que como digo, es que quiere presentar esta película como Ian Fleming es James Bond en los años 40. Luego también hay una historia muy conocida, que él mismo la cuenta, sobre cuando estuvo en el casino de Estoril y que bueno, intentó arruinar a unos agentes alemanes, pero el que terminó arruinado fue él. Bueno, pues esta historia es aprovechada en esta película, corregida y ampliada y muy cambiada, porque lo que hacen es, por ejemplo, que aquí él no pierde, aquí él gana, y el alemán que gana va a ser luego el villano de toda la película. Como veis aquí, pues bueno, estos fotogramas pues podían entrar perfectamente en una película Bond. Luego hay un personaje que se llama Quincy, con Q, que es un inventor que inventa varias cosas que aparecen a lo largo de la película. Y bueno, veis también cómo se forma un 007 con 2 fichas en el número 7. Bien, vamos a ver un vídeo y vais a ver cómo es como si fuera una película Bond. Beautiful women. French, Italian, German, Russian. And that was just the women. Deadly espionage. Can I send you on a mission just one step short of suicide? Exotic adventures. Only one man could live to write about them. Fleming. Ian Fleming. Now, Turner Home Entertainment brings to home video footage never before seen from the international theatrical version about the man behind James Bond, 007. Spy Maker, The Secret Life of Ian Fleming. Gosh! Looks like we're surrounded. Fleming! Travel, adventure, faraway places. I'm stuck in dreary London. The secret police are all over the place looking for you. Is he guilty? Come on, is he? No, no! A woman with cold lips is to be avoided at all costs. I have classified material from Hallstein. I stole it, copied it myself, and gave it to the girl. It is authentic. This is the target. Evil adversaries were no match for his cunning. I do not like to lose. What a pity. Ian Fleming. Danger and intrigue destined him for a life as hero and spy. The fact is, you've been chosen for some very important work. And there is no room for your decadent behavior. Ian Fleming. His sexual exploits were world class. To those long gone days. And to a very lovely lady. When it came to the deadly game of espionage, he not only wrote about it, he lived it. Jason Connery stars in Spy Maker, The Secret Life of Ian Fleming, from Turner Home Entertainment. Bien, como habéis visto, incluso en el tráiler hay alusiones a las películas. Ese tiro del sombrero es algo que en varias películas, en varios telefilmes como estos, pues se ha repetido. Una cosa muy habitual. Curiosamente, en cuanto a la parte romántica, Anne no aparece para nada, sino que aparece un personaje, una tal Leda Saint-Gravier, que sería, digamos, el equivalente al personaje de Muriel, que os he mencionado antes, que fue una compañera suya de trabajo con la cual tuvo una relación también, pero que murió durante los bombardeos de Londres. Luego, bueno, como dato curioso, Fiona Fullerton, que fue Paula Ivanova en Panorama para Matar, aparece aquí en el personaje de Lady Caroline. Y bueno, llegamos a una serie de televisión, Fleming, el hombre que pudo ser Bond. En este caso está interpretado por Dominic Cooper y es una serie centrada sobre todo en sus años durante la Segunda Guerra Mundial. Aparece, bueno, comienza digamos desde el momento en que está escribiendo Casino Royale, pero bueno, básicamente toda la serie, son una serie de 4 capítulos, pues se centra en las aventuras, digamos, que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. El problema es que está todo muy dramatizado, muy exagerado. Y en este caso se centra sobre todo, digamos, en las conquistas sexuales, su afición al bondage, al bondaje. Y bueno, pues es, digamos, mucho más atrevida, digamos, que las dos que hemos visto antes.
como digo, excesivamente dramatizada, porque aunque esta vez sí que se nos presenta a Ian Fleming como ayudante y no como agente, al final tienen que meter una aventura física de Ian Fleming. Ahí vemos disparando una ametralladora y tal, ¿no? En fin, y lo curioso es que esta serie comienza con una afirmación de Ian Fleming que dice: todo lo que escribo tiene un precedente de verdad. Pero también justo antes de los créditos finales se nos dice que, basada en una historia real, lugares e incidentes son ficticios y han sido cambiados para efectos dramáticos. Entonces, bueno, al final lo que queda en la pantalla es algo que va a ser mitad fantasía y mitad realidad. Entonces, cuenta historias reales de Fleming, pero muy fantaseadas. Por ejemplo, al principio, como os he dicho antes, Fleming fue reclutado. O sea, él se reunió para comer con el ambiente Godfrey y, bueno, a partir de entonces empezó a trabajar con él. Bueno, en la serie resulta que él efectivamente coleccionaba primeras ediciones de libros raros como inversión. Pues bueno, él resulta que va a comprar una primera edición de Mein Kampf, el libro de Hitler, pero entonces resulta que unos agentes británicos le han estado espiando, lo persiguen, lo detienen y entonces en la celda es cuando el almirante Godfrey pues entonces le dice que puede empezar a trabajar con ellos, ¿no? En fin, es como todo, es algo, digamos, acercado a la realidad, pero muy exagerado. Eso sí, la ambientación de la serie es excelente. Aquí vemos varios de los personajes que aparecen. Como digo, bueno, el tema sexual está muy presente en lo que es esta serie. Hay algunos cambios también, un poco, no sé, raros. Por ejemplo, Godfrey, que aparece ahí con bigote y barba, realmente no la tenía, pero bueno. Y sí que aparece Anne, aparece Muriel, en fin, aparecen, digamos, la mayoría de las mujeres de su vida. Y bueno, vamos a poner ahora, es una serie que son 4 capítulos, vamos a poner cómo plantean aquí la famosa historia, también muy exagerada y muy excesivamente dramatizada, de la famosa historia del Casino de Estoril. What's your drink, sir? Night. Can you cash a check? Yes, sir. Good. So do you think we'll be done by Thursday? Well, Phillips will have us back by Friday at the very latest. My chips, please. La banque, 10 000. Banco. Mesdames et messieurs, les jeux sont faits. This will never be the same again, really. It's awfully sad. Yes, I know what you mean. Oh, sir, do you know, I think I might have left my lighter. Righto. Well, good night then. Good night, sir. Fleming, what on earth do you think you're doing? I'm having a little fun. I'm going to clean the bastards out. Neuf à la banque. Let's raise the stakes, shall we? The bank is now at 100,000 escudos. How much is that in real money? About 1,000. Do you have that? Of course not. Sir, 100,000 escudos. I'm afraid I need to be sure. Thank God for petty cash. Fleming, you can't. I just did. Banco de 100,000. Banco. Le jeu est fait. Encore, s'il vous plaît. Neuf.
us or bad. Did we win? C'est ça la banque. Bueno, realmente, o sea, la historia fue mucho más sencilla. Él apostó una vez, perdió, apostó otra vez, perdió, apostó otra vez y perdió. Pero aquí tienen que complicarlo, como veis, le coge dinero a la mujer y tal, y luego, bueno, incluso después matan a uno de los alemanes, y tienen que, en fin, es bastante, mucho más exagerado y dramatizado de lo que fue la realidad.